Con nuestro departamento jurídico y demás, que estamos dentro del amparo del régimen que establece la ley de costas y su reglamento, y lo que estamos desarrollando obviamente es esa actuación que ya se solicitó, se ha redactado el documento técnico para solicitar la autorización de la concesión de ocupación del dominio público por parte del Ministerio, y también de la zona de servidumbre de protección que es competencia del Gobierno autónomo. Todos esos trámites se han hecho, lo hicimos también de manera muy veloz porque hemos trabajado así, con la mayor agilidad. Iniciamos la obra porque entendemos que todo el tiempo que suponía demorarse en el inicio de la ejecución iba a trasladarse a la finalización, y la demanda está ahí. Entonces en esa parte empezamos la obra por decreto de emergencia, y a la par hemos ido caminando, hemos hecho también informes de reconocimiento o evaluación ambiental de ese ámbito, para que también se lo hemos remitido al Ministerio, a la Dirección General de Costa, para potenciar que la actuación no genera un impacto sobre un ecosistema que todavía no está ni creado, ¿no? No hay especies todavía creadas, lo que hay un patrimonio que pueda ser geológico, pero no hay... Y posteriormente se va a soterrar o se va a adecuar para que no exista ningún impacto medioambiental, ¿no? Volvemos a la premisa de que las obras deben integrarse en su espacio. Entonces, ahora mismo la obra ha habido que acometer un acceso para la propia ejecución de la obra, y la canalización se está depositando o instalando en una zanja y sobre dados de hormigón. ¿Qué pasa? Las coladas tienen muchas temperaturas, entonces la tubería no puede estar en contacto con lo que es el terreno. Por eso el sistema constructivo son una serie de dados de hormigón sobre los que va apoyado la tubería. Tan pronto como sea factible, porque la temperatura así lo permita, soterrar esa zanja, se soterrará, y el acceso provisional, si hay que estrecharlo, si hay que mimetizarlo, si hay que hacer lo que conjuntamente con Costa y las directrices que puedan venir de la parte medioambiental, se hará. Eso no tenemos duda de que nosotros no vamos a ponernos en restaurar y en hacer lo que haya que hacer para que quede de la mejor manera posible. Al final eso también es un ámbito que tiene un potencial turístico, quiero decir, paisajístico y demás, que tenemos que proteger y cuidar, y nosotros somos los primeros que nos imponemos esa labor, ¿no? ¿Qué dificultades técnicas encontraste en la realización de ese proyecto? Pues esa obra, la dificultad, al igual que en otra, lo primero fue la incertidumbre. Nosotros antes de decir, iniciamos la obra, estuvimos caminando varias veces por allí, y al igual que pasaba en el entorno cercano de la Bombilla y Portenao, riego de gases, había fumarolas, temperaturas muy elevadas. Entonces estuvimos caminando con detectores, obviamente con la medida de protección que requería, para intentar buscar la traza menos dificultosa, ¿no? Que fue la que entendemos, la que hemos propuesto, que va más pegada a la costa precisamente, para evitar mayores espesores de colada y por lo tanto el problema de temperatura, ¿no? Entonces por eso fue el trazado que también el trazado en planta que dispusimos, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que si se pega mucho el risco es susceptible de caída también. Efectivamente. Eso era otro riesgo, que claro, son coladas que son un campo lábico de piedra suelta, por decirlo de alguna manera, y no nos podíamos pegar mucho a la zona del acantilado porque existía ese riesgo. Además eso, cuanto más alto está, encima del derrame del acantilado de las coladas, tiene mayores espesores. A mayor espesor, más temperatura y más dificultad de la dispersión de ese calor. Por eso fuimos hacia la zona más próxima al mar, obviamente no pegándolo mucho tampoco, porque la zona del cantil del mar también tiene su cierta inestabilidad. Por eso nos pusimos a una distancia en torno a 100-150 metros de lo que es el frente del mar, ¿no? Alberto, hemos hablado de muchas actuaciones, ¿no? Después hablaremos de proyectos futuros, pero si hablamos de cifras, cantidad de agua producida, energía consumida, es decir, un poco en cifras, el dinero que ha costado todas estas obras, ¿qué me puedes decir?
Bueno, pues si hay que comentar algún número específico, a modo sintético, podríamos decir que se ha generado en torno a, o se ha aportado a la zona que inicialmente se quedó desabastecida, sobre 2,4 hectómetros cúbicos, tanto a través del centro de producción, que es la mayor producción, como la elevación de las cuevas, que son las que han aportado agua a la zona que se vino desabastecida, 2,4 hectómetros cúbicos en torno de un año, ¿no?, que es lo que llevamos aproximadamente. Una inversión de unos 14 millones de euros. Es la inversión que ha cometido todas las obras de emergencia y servicios que están relacionados, pues, de asistencia técnica, de estudios de detalle pormenorizados que hemos tenido que hacer durante la ejecución de la obra y demás. Unos 14 millones de euros es el dato económico. Y bueno, pues número de kilómetros de tubería, no te sé decir ahora mismo el número, pero más de 25 kilómetros de conducciones puestas, 2 estaciones de bombeo de mucha potencia, de elevaciones de 500 metros de altura. Y todo eso, pues, en el plazo de un año, ¿no? Entonces, pues, esos son los números así más globales o genéricos de las actuaciones. Realmente, como hablamos de la cantidad de agua producida, hay muchos que se nos escapa, pero yo creo que es importante, ¿no? Hombre, pensemos que vino el volcán y desapareció todo, no había nada. Entonces, en un año se ha ejecutado obra y se ha dispuesto de 2,4 hectómetros cúbicos de agua. O sea, yo creo que esas cifras son bastante, por sí solas hablan bastante, ¿no? Una cosa también importante que muchos hablan, dice, ¿y estas obras van a tener continuación futura? Estas obras de emergencia, ¿cómo se van a seguir rentabilizando? Pues sí, pues claro que sí. De hecho, también una premisa de cuando, en el momento de estrujarse la cabeza, que cómo paría las soluciones, dijimos, y también tienen que valer para el día de mañana, exacto, para cuando el volcán termine. Entonces, la obra del bombeo en altura, que la explicamos antes, ya explicamos su potencial. Mayor cobertura a una zona de alto riesgo de incendio, potencial para el desarrollo de cultivo de viña en altura, suministro o garantía de suministro a Fuencaliente. Ese es el potencial de esa obra. La obra de la Fajana es una obra definitiva que va a dar suministro a todo, a lo que había, como funcionaba antes, prácticamente en condiciones idénticas. La obra de las cuevas va a permitir, hasta que se puedan hacer otras actuaciones como la reposición del canal LP2, de dotar de agua a la zona de medianía, con consumo muy bajo, energético me refiero, muy bajo, y las obras de abastecimiento también son obras ya definitivas, tanto en la que da agua al litoral de los Llanos como la que da agua al litoral de Tasacorte, son obras definitivas en cuanto a su ejecución y funcionamiento. ¿Qué obras se prevén acometer para la reconstrucción? Porque, digamos, se va a hacer una concentración parcelaria, una gran finca, y eso va a necesitar agua también. Efectivamente, esa es la primera incógnita y más importante. ¿Cuál va a ser la ordenación territorial del ámbito de afección? Cuando eso se sepa, se podrá atender a las demandas que ahí se implanten, ¿no? Pero a priori, y sin todavía conocer esa información, entendemos que la reposición del canal LP2, por ser un eje estratégico en la vertiente oeste de la isla, ha de cometerse, ¿no? La reposición de ese canal ha de tener lugar, y obviamente una vez que se sepa dónde va a estar el área de cultivo y dónde van a estar las zonas de población, pues habrá que atender a los depósitos, redes de abastecimiento, de distribución, para atender a toda esa demanda, pues, en función de cómo se determine su ordenación. Alberto, aparte de lo que has comentado, también dentro de la fase de reconstrucción también estaría el laminado de las balsas, ¿no? Efectivamente, las balsas de Dos Pinos y Cuatro Caminos, por la cantidad de ceniza que ha habido y demás, pues también han presentado deterioro, ¿no? Entonces también estamos promoviendo que esas balsas se puedan limpiar y se puedan relaminar. Entonces, para que ya quede una infraestructura otra vez adecuada al uso que tiene y que va a tener aún más otra vez cuando podamos hacer la reconstrucción, en el caso, por ejemplo, de Los Pinos, ¿no? Eso sale carísimo también. Sí, claro, el laminado, estimamos números económicos, estamos hablando de unos 3 millones de euros. El problema no solamente es laminar, sino que cuando estés laminando tienes que seguir sirviendo el agua para el riego. Entonces tenemos que hacer una serie de depósitos auxiliares para que podamos seguir regando mientras cometemos esa actuación. No podemos decir, paramos el flujo y ahí trabajamos, ¿no? Tenemos que darle una vía. Realmente esos embalses son embalses reguladores, ¿no? Efectivamente, son embalses que permiten, pues, el almacenamiento del agua y regulan la red de riego a la que atienden. Entonces no podemos secarlos y decir vamos a hacer una obra de X meses y ya luego volvemos, no, o sea, mientras estamos trabajando tenemos que mantener el servicio.
Tú como buen ingeniero, ¿qué te parece el metal de estos cañones que están aquí? Pues esto también en su momento fueron obras de ingeniería. Obra de ingeniería, ¿no? La tecnología de aquel momento, efectivamente. Sí, sí, con la pólvora y... Bueno, estos son los cañones que se utilizan para, bueno, pues la fiesta de aquí, de la Virgen de las Nieves, cuando la subida y la bajada de nuestra patrona insular, y bueno, pues aquí se dispara. Fíjense ustedes, yo creo que tienen muchos siglos también, y bueno, pues aquí se ve un poco el Real Santuario por encima, toda la zona del tejado, y bueno, pues un poco pues el núcleo de ese Real Santuario. Yo creo que para completar el sistema hídrico de la isla habría que cerrar ese anillo, ¿no? ¿Cómo está ese proyecto? ¿Cómo está ese trabajo? Que yo creo que no es un trabajo menor, no. Yo creo que es un trabajo que tendrá mucha tela, ¿no? Es un trabajo muy complejo y una actuación pues muy importante. De hecho, es una demanda histórica que entiendo que entre otras cosas nunca se ha llegado a ejecutar precisamente por su dificultad. Ahora mismo esa actuación que entendemos que se debe ejecutar, estamos en sintonía con el Gobierno de Canarias, porque el área de infraestructura del Gobierno de Canarias ha sacado la redacción del proyecto viario que va a unir a Zamora con el Remo. O sea, eso está ahora mismo en fase de licitación, la redacción de ese documento, de ese proyecto. Entonces nosotros hablamos con los técnicos y responsables de ese área del Gobierno de Canarias para que en esa actuación no solamente sea un corredor viario, sino que sea un corredor de servicio, y entre esos servicios esté el agua. Ajá, correcto. O sea, entendemos que la obra no sabemos cuándo se va a poder ejecutar, ¿no? Ahora están redactando el proyecto, pero sí queremos que ya de la fase inicial, que es la redacción del proyecto, se tenga en cuenta ese corredor hídrico que atendería ya de manera segura, porque ya no iríamos por la ladera de esa zona tan inestable y demás, iríamos por un túnel viario. Eso sería un túnel viario, Es ¿no? Un túnel viario que se plantea con su galería de servicio para atender a la normativa vigente en esa materia, y lo que queremos es que en esa galería de servicio se metan las conducciones de agua que permitan esa interconexión entre vertientes, porque va a ser una interconexión que hoy en día se está haciendo a través de aduares, con unos consumos energéticos y con una limitación de capacidad en cuanto al volumen de transporte, ¿no? La solución que se propone por el sur, por el cierre de anillo por el sur, es una actuación por gravedad, porque tenemos la cota de dos canales, LP1 y LP2, y lo que se plantea es un sifón a través de ese túnel que permita trasegar agua tanto en sentido sur-norte como en sentido norte-sur, que es otra de las bondades de la solución que estamos planteando, ¿no? También tenemos que cambiar ese cuello de botella que se forma en la zona norte, porque esa conducción de agua que viene del norte, que viene por el Canal del Estado, que siempre se ha hablado sobre con esa terminología, queda limitada cuando llega a esa zona, ¿no? Sí, a ver, lo que son los ejes básicos de transporte, en eso también estamos trabajando, queremos desarrollar unos proyectos para la modernización de esa infraestructura y su adecuación a las demandas actuales, ¿no? Porque fueron concebidas hace muchos años, que había una situación a la que atendían y hoy en día pues la situación es distinta, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa parte, tenemos un proyecto en la laguna de Barlovento, como corazón de cuanto al sistema de almacenamiento en la isla, para rehabilitar y reformar todo lo que es la distribución de la laguna, ¿no? Estamos acometiendo obras también de rehabilitación del canal LP1 para minimizar las pérdidas en el transporte. Tenemos también una actuación en licitación para la monitorización de todo el canal, de Barlovento a Fuencaliente, que va a permitir pues, el control instantáneo de los caudales que se mueven a través del canal, entradas, salidas y flujos que se mueven. Alberto, nosotros hicimos un reportaje hace 3 o 4 años y eso era un chupadero en ese canal, todo el mundo iba sacando agua, claro, a destajo. Efectivamente, el tema es que es una obra o una infraestructura que se concibió para un régimen de funcionamiento, que hoy en día se ha visto que debe ser otro, porque a lo mejor el agua que hay hoy en día en el sistema no es la que había antes, la demanda es mayor, entonces tenemos que hacer actuaciones encaminadas a optimizar la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces la tecnificación, aplicando la tecnología que tenemos hoy en día, es una herramienta que nos ayuda a ello, y es una obra que tenemos por más de 2 millones de euros en fase de licitación. Y ya por último, Alberto,
¿cuáles son tus objetivos? Que coincide con los objetivos del Consejo Insular de Agua. Seguro que poner más agua en el sistema, ¿no? Los objetivos del Consejo efectivamente son disponer de más caudales en el sistema y entendemos que pueden hacerse a través de 3 vías. Primero, tener más capacidad en los aprovechamientos existentes, ¿no? Se está estudiando la recirculación de algunos pozos de esta vertiente, también los privados están acometiendo obras de reperforaciones en galerías. Es una actuación directa para tener más agua. Hay otra serie de actuaciones, digamos, indirectas que también dan más agua al sistema, como es reducir las pérdidas, tanto en el transporte como en la distribución. Exactamente, sí. Y otra, no menos importante, es la optimización de los consumos de las demandas. También es otro modo de reducir el consumo hídrico, ¿no? O sea, si consumimos de manera eficiente y somos responsables en la gestión de esos consumos, pues también es otro nicho para optimizar el Sabes que la recurso. Consejería de Agricultura del Cabildo Insular, bueno, pues ha puesto en marcha un sistema para informar a los agricultores de las necesidades hídricas de los diferentes cultivos en todo momento, porque a veces consumíamos más agua de la necesaria y se iba por el subsuelo, ¿no? Eso es la tercera cuestión que estaba planteando. De hecho, en otras islas vecinas, como en Tenerife, ya se aplica así, ¿no? En base a recomendaciones de riego, en función de las condiciones climáticas y del suelo y demás, se atienden a las demandas hídricas de los cultivos. Eso ya es una cosa que se está aplicando en otras islas. Pues Alberto Calle es ingeniero de caminos, canales y puertos y es la persona que en este momento, con todo el equipo del Consejo Insular de Aguas, pues se ha ocupado de toda esta emergencia, que no es poca. Yo la verdad que no quería estar en tus carnes porque es mucha responsabilidad, mucho problema técnico y además los modificados constantes y la seguridad también. Y bueno, pues él nos ha explicado de una manera pues muy coloquial, así se lo hemos pedido, que no utilizara terminología técnica, para que ustedes todos entendieran pues la magnitud de esta reconstrucción hídrica, por decirlo de alguna manera, del sistema tras la afección volcánica. Alberto, gracias por este ratito que nos has concedido. Y como decimos en nuestro programa, a seguir trabajando. Efectivamente, en eso estamos. Muchas gracias a ustedes por el momento. Muy bien.